19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Amixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros. 1 minuto pasan de las 19 horas. Bienvenidas, bienvenidos a Informativo de Cierre. Qué jornada la de hoy. Hay mucha información para compartir. Ahora vamos a ir a ella. Saludo al equipo, a Alejandro, a Joaquín, a Francisco, que no lo veo, pero debe estar oculto por ahí. Por supuesto a Lucas, que ya está en la esquina, y a mi socia y compañera Sofía. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Guille. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bastante agitado. Fue un día hoy, en general. Pasó mucha cosa en el día de hoy. Hay muchas noticias. Tenemos una entrevista que nos va a llevar a Rivera, que va a ser como un oasis dentro de todo el ringuirranga político que vamos a tener en la noche de hoy. Con lo que nos gusta a nosotros el interior, además. Exactamente. Vamos a volver a Rivera. Ya estuvimos con la colaboradora de la diaria de Rivera hace unas semanas atrás con todo aquel tema. ¿Te acordás del tráfico de caballos que entraban desde el Brasil, iban a la industria frigorífica y eran exportados a Europa? Un gran informe que hizo nuestra colaboradora en Rivera, Margarita Silva, y ahora es un informe que tiene que ver con la llegada del agua potable a un pueblito que la reclamaba hace muchos años, en un trabajo en conjunto entre OCE y la Intendencia de Rivera. Y al cierre vamos a estar hablando con Marcelo Pereira, y es jueves. Hoy hubo columna de Marcelo Pereira en la contratapa de la diaria. Justamente la columna de hoy tiene que ver con, creo que el tema central de la edición de nuestro informativo, que es el proyecto de ley de rendición de cuentas, a raíz de lo que sucedió hoy con esa conferencia de prensa que dio la coalición republicana. Ya les vamos a dar los detalles. Tenemos algunos videos o audios para compartir para aquellos que nos estén escuchando por radio. Antes comentar, viste que habló Orsi. Habló Orsi exactamente de la deuda del impuesto a primaria que tiene. Dijo, tengo que tener más cuidado. Eso fue lo que dijo a grandes rasgos. Dijo, lo resolvimos, por suerte lo resolvimos. Habló de que ya se pagó. Y dijo, bueno, todos los uruguayos y fundamentalmente los que tenemos responsabilidades tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas. Y le preguntaron, bueno, si creían que esto podía afectar el nivel de aprobación como presidente. Dijo que capaz que sí, pero que de todas formas lo que más tiene que impactar es que cumpla con sus obligaciones y que eso está pasando. Pongamos un poco de contexto para alguien que cayó de un paracaídas y no ve Informativo de Cierre y se está sorprendiendo. Un informe de un periodista de Radio Carve, al cual le pido disculpas porque no recuerdo de memoria su nombre. Hizo una investigación donde llegó al resultado de que Orsi no había pagado el impuesto a primaria y tenía una construcción de estructura liviana, un parrillero abierto y una piscina que no había regularizado en catastro. Sí. El periodista se comunicó con el entorno de Orsi para avisarles que iba a salir el informe. Rápidamente Orsi se puso en campaña y solucionó el tema. Sí, era una deuda de 5.609 pesos, que la deuda estaba vencida desde enero de 2025 de una casa que adquirió en 2024 y también tenía la primera cuota de 2026. Si quieren ampliar la información, vayan a la edición digital de la diaria, que acaba de publicar esa noticia con las declaraciones del presidente de la República, que hoy estaba en un acto en Colonia y fue consultado por la prensa, entre otras cosas. Obviamente, en su primer acto público desde que sucedieron estos hechos, le iban a preguntar sobre el tema. Pero bueno, nos vamos a meter a lo nuestro, nos vamos a meter ya en el informativo. 099-891-888 es el teléfono para comunicarse por nosotros vía WhatsApp. Si así lo quieren hacer, nosotros ya vamos a las noticias. Titulares.
5 minutos pasan ahora de las 7. Vamos a hablar de lo que sucedió hoy en el Parlamento. Ayer cerrábamos con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, que de alguna manera hizo la previa de lo que iba a suceder hoy. Ayer compareció el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento, a habilitar esa primera instancia para que se empiece a tratar la ley de rendición de cuentas. Y la coalición republicana había determinado que iba a dar una conferencia de prensa en el día de hoy donde iba a establecer una postura en conjunto. La coalición republicana, recordemos, hoy son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, finalmente se hizo esa coalición y la frase central y el título es que la coalición republicana no va a votar en general el proyecto de ley de rendición de cuentas. Así es, la coalición republicana anunció que no acompañará en general el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. En un comunicado conjunto, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente sostuvieron que el primer año del gobierno de Yamandu Orsi estuvo marcado por la falta de rumbo, la inacción y muy pobres resultados, según informó La Diaria. La oposición cuestionó, entre otros puntos, el incumplimiento de la promesa de incorporar 2.000 nuevos policías, el aumento de la carga impositiva y las proyecciones económicas del gobierno. Además, calificó la gestión como un mal gobierno sin liderazgo y sin rumbo, con retrocesos en distintas áreas. Con esta decisión, el Frente Amplio deberá buscar apoyos para aprobar la iniciativa en diputados, donde no tiene mayoría. Para que pueda comenzar la votación artículo por artículo, el proyecto primero necesita ser aprobado en general. Y vamos a ver algunas instancias de lo que sucedía hoy en esta conferencia de prensa. Estaban varios legisladores y en una mesa la conferencia estaba presidida por Javier García. Hacia un lado tenía Ojeda, al otro lado tenía Gerardo Sotelo, el único representante del Partido Independiente en el Parlamento, pero había algunos legisladores que estaban sentados abajo, distribuidos en el espacio, y arrancó la conferencia de prensa hablando Javier García, luego le dio la palabra a Ojeda, luego le dio la palabra a Gerardo Sotelo y después algunos otros legisladores hablaron y los periodistas hicieron preguntas. Pero vamos a escuchar cómo justificaba García esta decisión de la coalición republicana. La coalición republicana entra al debate que están llevando adelante nuestros compañeros en la Comisión de Hacienda de Diputados con un marco de trabajo. La expresión del voto en general lo que muestra es la evaluación, el pasar raya a la gestión de un año de gobierno del Frente Amplio. Y para la coalición republicana, y ustedes lo van a ver en una declaración que seguramente ya tienen, este ha sido y es un mal gobierno. Un mal gobierno que se expresa fundamentalmente porque no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia. La seguridad, el empleo, el crecimiento del país y la protección de los más débiles. Y que esta rendición de cuentas y este año de trabajo del gobierno no han abordado por falta de liderazgo, por falta de rumbo y por ser un gobierno que no solo no tiene rumbo, sino que ha tenido hasta discrepancias y debates públicos entre los propios integrantes del gobierno, lo que marca las incertidumbres que surgen de él. Por eso la coalición republicana anuncia hoy que no vamos a votar en general la rendición de cuentas, porque, como decíamos recién, expresa la conclusión del resultado de un año de mal gobierno. La discusión particular, como con el tono positivo que la coalición republicana ha tenido durante el debate de la ley presupuestal del año pasado y que tiene en la rendición de cuentas de este año y que va a tener todo el transcurso, va a ser una discusión particular donde haremos aportes, donde plantearemos mejoras, aditivos, iniciativas nuevas que seguramente debatiremos y buscaremos acordar con todos los partidos para hacer la realidad. Claro, lo que no estaba diciendo el senador Javier García ahí era que para habilitar esa discusión
de los diferentes artículos, primero, por el reglamento, hay que votar la ley de rendición de cuentas en general, hay que votar el proyecto en general. Es así que la coalición republicana le pasa esa responsabilidad a los legisladores de Cabildo Abierto o a los legisladores de Identidad Soberana. De hecho, queda, si ven toda la conferencia que está colgada, la pueden encontrar con YouTube, les cuesta explicar esa parte a los legisladores de la coalición republicana, los periodistas que estaban presentes, algunos de ellos, un colega de Radio Centenario, después otra mujer que no se presentó, una periodista que no se presentó, así que no puedo citar su nombre, insistieron varias veces, bueno, pero están diciendo que están dispuestos a discutir algunos artículos, pero no están dispuestos a votar el proyecto de ley de rendición en general. O sea, estás de alguna manera bloqueándote esa posibilidad que vos decís que estás dispuesto. Es como una contradicción. Y bueno, ahí tomó el micrófono el senador Bordaberry, que en esa disposición que yo te contaba, Sofía, estaba sentado abajo, toma el micrófono y de alguna manera intenta dar una explicación al respecto. Y entonces nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que votar sí o sí lo que nos propone el gobierno? Entonces, no es así. Tiene que modificar. Ahora, si sucede eso, de repente el gobierno está pensando en otra cosa, y si no, tendrá que venir. Estamos actuando con una gran lealtad, porque fíjate cómo es la cosa. Escuchamos al ministro, estudiamos el proyecto, y se va a votar que dentro de un buen tiempo, y el gobierno ya sabe que no va a contar con nuestro voto. Y los motivos, porque le preguntamos y nos contestó que no. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Estamos representando a los uruguayos. O no tenemos un problema de inseguridad hoy en el Uruguay. O no tenemos un problema de empleo, de economía hoy en el Uruguay. O no tenemos un problema de pobreza infantil. Bueno, es lo que estamos haciendo. Ahora, lo que tú nos decís es, tendré que votar igual. ¿Cómo voy a votar algo que no estoy de acuerdo? Que está mal. No, defiendo a los uruguayos, es lo que estamos haciendo todos acá. Pero en la práctica el gobierno va a tener que atender, si no logran los votos, es que la mayoría de los representantes de los uruguayos le dicen a su rendición de cuentas que no y tiene que cambiar. Que en definitiva, de eso se trata la democracia, de escuchar a la mayoría parlamentaria. Ahora, no la tenemos nosotros, no la tiene el gobierno, porque hay 4 votos que definirán, y ahí se verá quiénes están con el gobierno, sus errores en materia de seguridad, en materia de economía y en materia de combate a la pobreza, y quiénes estamos defendiendo los uruguayos. Bueno, ahí claramente Bordaberry trazaba esa línea y le pasaba la responsabilidad a los legisladores de los otros 2 partidos que tienen representación en la Cámara Baja, lo dejaba expresamente establecido. Y no sé si se percataron los que estaban escuchando capaz más atentamente, se escuchaba la voz de Graciela Bianchi que intervenía fuera de micrófonos. Ella no agarró el micrófono en la conferencia de prensa, pero de todas maneras, al final se hizo notar. Sí, se hizo notar, exactamente. Tuvo una ida y vuelta con el periodista de TV Ciudad, José María Carballo, que le hacía una pregunta a la mesa y se escucha a Bianchi que larga una frase desde atrás que condice con algunas actitudes que ha tenido Bianchi con otros colegas de otros medios, pero vamos a verlo, es muy, muy chiquitito, muy cortito, vamos a verlo y después hacemos alguna reflexión. Bueno, ahí está. Caraballo de TV Ciudad por acá, si me permiten hacer una pregunta más allá del mano a mano y las notorias diferencias con el oficialismo en este caso. ¿Alguien puede entender por allí que no votar esta rendición de alguna manera también podría llegar a ser darle espaldas a la gente? ¿Qué se le responde en ese sentido? Más allá de las risas, les agradezco que... ¿Cómo? Senadora, yo entiendo que usted quiera cerrar TV Ciudad, pero la pregunta es válida y si es tan amable, contéstela. Muy amable, gracias. ¿Quién dice eso? Josema, la pregunta es válida y la respuesta también porque lo fue hecha durante este rato. Gracias. Bueno, claramente a la senadora del Partido Nacional no le gustó la pregunta. Y todo termina, para los que estaban viendo la transmisión en YouTube, si no se los contamos, con Ojeda que se saca una
una selfie con Javier García. Bueno, ahí el periodista José María Carballo hacía referencia, se escucha claramente que se ríen de su pregunta, que bueno, la pregunta puede ser cuestionable, puede ser discutible, y la senadora Bianchi, que claramente se la escucha decir, bueno, el periodista lo reafirma, hay que cerrar TV Ciudad, así lo dejaba. Y tampoco le dieron una respuesta, ¿no? No. Le dijeron la pregunta es válida y la respuesta también, pero no te la vamos a dar. Pero queda por esa. Ya había tenido un cruce tiempo atrás con un periodista de otro medio público, en este caso de Canal 5, la senadora Bianchi, con Gustavo Guisulfo, y bueno, ahora lo tiene con José María Carballo, el periodista de TV Ciudad. Y bueno, vamos a pasar a una noticia de algo que sucedió, una entrevista que se dio hoy de mañana aquí en la Diaria Radio, antes de la conferencia de prensa, pero de alguna manera anticipa el escenario. El diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, dijo que Cabildo Abierto puso la vara un poco más alta para negociar en la rendición de cuentas, así que ahora vamos a hablar de algunos posibles escenarios. Para aprobar la rendición de cuentas, el oficialismo necesita, como ya comentábamos, 2 votos. Luego de la conferencia de prensa de la coalición republicana, quedó claro que esos votos no serán de legisladores blancos colorados o el único representante del Partido Independiente. En ese sentido, los votos podrían llegar desde Cabildo Abierto, como ocurrió con las modificaciones impositivas previstas en el presupuesto quinquenal. Sin embargo, hoy en Panorama Informativo, el diputado oficialista evaluó que al partido de Guido Manini Ríos, de Guido Manini Ríos, ha colocado la vara un poco más alta y públicamente ha manifestado algunas aspiraciones que el Frente Amplio no está dispuesto a pasar, como los militares presos, liberar a los militares que están presos en Domingo Arenas, y la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, se refirió al tono del debate y dijo que la política muchas veces discute menos contenidos y aparecen más en el centro del debate público cuestiones de carácter personal que nada tienen que ver con los problemas centrales que tiene la gente. En esa línea expresó su preocupación por casos donde los excesos son permanentes. Lo escuchamos. Pienso en un tuit de Valdomir, ¿no? Que ya hablamos respecto a Jorge Larrañaga. ¿Tuvo la oportunidad de dialogar con él respecto claro. Por sí, supuesto. Sebastián, por acá no es. Bueno, me parece que es un hecho aislado, ¿no? El tema es cuando ese tipo de actitudes se transforman en un patrón. En el caso de Sebastián fue un hecho aislado. Que Sebastián tuvo la valentía de levantar un tubo y hablar con la persona implicada. Y ahí terminó. Y eso creo que enaltece a Sebastián. Hay otros casos de la vida política nacional que son permanentes, esos excesos, ¿verdad? Y cuando los excesos son permanentes se transforman en un patrón a la cual la política tiene que ponerle un coto, un freno. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa porque cada día se da más, y sobre todo en algunos sectores. Uno es humano, uno puede tener un exceso. Pero ya cuando los excesos son de manera permanente y se naturalizan, la política tiene un problema. Y bueno, evidentemente hay una crispación entre oposición y oficialismo que se hace notar. Hay varias respuestas después de la conferencia de prensa, no las pueden buscar a las redes sociales, de algunos legisladores del oficialismo, pero concentrémonos en una noticia que se publicó recientemente y que deja de alguna manera una puertita, abre una rendija de una puertita a esa negociación que se podría llegar a dar con Cabildo Abierto, porque habló su líder, Guido Manini Ríos, y dejó abierta la posibilidad de negociar por el proyecto de ley de rendición de cuentas. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que su partido aún no definió si votará en general la rendición de cuentas y dejó abierta la posibilidad de negociar con el oficialismo. Según dijo El País, la decisión dependerá de si el proyecto puede mejorar la situación del país y de los cambios que eventualmente se incorporen al texto. Manini señaló que Cabildo Abierto ya identificó algunos artículos con los que no está de acuerdo, entre ellos los vinculados a los requisitos para el personal militar y la reducción de recursos para la Fuerza Aérea. Aseguró que si esos puntos se modifican, el partido podría acompañar la iniciativa, aunque aclaró que todavía no existen negociaciones formales con el gobierno. Además, cuestionó la decisión de la coalición republicana de rechazar la rendición de cuentas en general y luego analizar cada artículo por separado. Hay cierta incoherencia, afirmó, porque si algunos artículos les sirven, votan que no de entrada.
nada. Con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio podría alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados. Y bueno, y hay que hablar con Perrone, y Perrone está en el centro de la polémica, pero de otra polémica. Hablamos, por supuesto, del diputado de Cabildo Abierto. Ayer lo comentábamos, adelantábamos esta noticia y hoy tiene repercusiones. Álvaro Perrone acusó a los partidos de incumplir la Constitución por no designar un fiscal de corte. Según informó El País, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone defendió el proyecto de ley que presentó para modificar el mecanismo de subrogación del fiscal de corte y sostuvo que los partidos con mayoría parlamentaria están violando la Constitución al no acordar la designación de un fiscal titular. Perrone afirmó que tanto el Frente Amplio como la coalición republicana están como dos bloques encerrados y señaló que su iniciativa busca obligarlos a negociar. El proyecto propone que la subrogación del fiscal de corte sea ejercida por fiscales penales de Montevideo mediante un sistema de sorteo rotativo cada 6 meses. Además, el legislador cuestionó las críticas de dirigentes que vincularon la propuesta con un eventual debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico. Según dijo, es una irresponsabilidad enorme que no exista negociación para cubrir de forma definitiva el cargo de fiscal de corte. Y como era de esperar, lo adelantábamos ayer, el proyecto de Perrone generó un fuerte rechazo en integrantes de la coalición republicana. El proyecto presentado por el diputado de Cabildo Abierto, como mencionábamos, Álvaro Perrone, provocó una fuerte reacción de legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Según informó La Diaria, los senadores defendieron la continuidad de Mónica Ferrero al frente del organismo. La senadora Graciela Bianchi calificó la iniciativa como un disparate y afirmó que una propuesta de ese tipo se le puede ocurrir a una mente menor. En tanto, Sergio Botana sostuvo que el proyecto busca generar una adulonería política con el gobierno. Por su parte, Andrés Ojeda reiteró el respaldo de la coalición republicana a Ferrero. El senador colorado, Pedro Bordaberry, afirmó que desplazar a Ferrero en este momento implicaría aceptar la injerencia política en la Fiscalía y ceder ante los que atentaron contra ella y su familia. Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brentas valoró el trabajo de Ferrero, aunque sostuvo que el cargo de fiscal de corte tiene responsabilidades más amplias y recordó que su sector había impulsado una propuesta similar para modificar el régimen de subrogación. Y vamos a cerrar con esta noticia. El lunes vuelve a sesionar la comisión que investiga la compra de las patrulleras OPB, el caso Cardama, y ayer apareció un nuevo documento que probablemente sea usado en la comisión que recibe a el exministro de Defensa y senador del Partido Nacional, protagonista hoy del informativo de cierre, Javier García. Nuevo documento refuerza la denuncia por las garantías presentadas por Cardama. La comisión parlamentaria que investiga la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama recibió el acta original del notario Luis Calabuy de Leiva. Según el diputado frente amplista Joaquín Garlo, el documento confirma que el acta presentada junto a la garantía de Eurocommerce para activar el contrato era totalmente trucha, según informó La Diaria. La garantía presentada por Cardama fue clave para habilitar el primer pago de 8 millones de euros. Ya en 2025, un análisis del notario español Ignacio Martínez Gil, publicado por La Diaria, había concluido que las actas presentadas por las empresas eran absolutamente falsas. Además, durante la negociación del contrato, el estudio del Piazzo Abogados había advertido al Ministerio de Defensa sobre irregularidades en esa documentación. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó al Parlamento que el nuevo documento será incorporado a una ampliación de la denuncia penal presentada por el gobierno. La nueva actuación judicial se impulsará una vez finalizada la feria judicial, al considerar que el material es relevante para enclarecer los hechos investigados. Y vamos a cortar el chorrete de noticias a las 19:23. A la vuelta de la pausa vamos a tener como una especie de oasis en esta disputa política parlamentaria que se está dando, a la cual vamos a volver de alguna manera cuando ingrese Marcelo Pereira. Pero ahora nos vamos a ir al departamento de Rivera, lo comentábamos antes, vamos a ir a Coronilla de Caraguatá, un pueblo que nunca tuvo agua potable y a través de un trabajo conjunto entre vecinos, comunidad organizada, la Intendencia y OCE, por primera vez tiene ese servicio esencial. Lo vamos a hacer a través de la voz de Margarita Silva, la colaboradora de La Diaria en el departamento de Rivera. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegará. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Se acercan momentos decisivos del Mundial y los escuchás en la Diaria Radio. Este sábado, desde las 17, Noruega-Inglaterra. La previa, el relato, el comentario y el análisis con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Y el domingo, desde las 15, repasamos lo mejor del torneo. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. But I just can't stand the pain. 19 horas y 28 minutos, como lo prometíamos, vamos a viajar al departamento de Rivera. Allí está Margarita Silva, colaboradora de La Diaria. Recordábamos también hoy, hace unas semanas, Margarita nos hizo un excelente informe sobre caballos que entraban de forma ilegal por la frontera y bueno, llegaban a los frigoríficos y eran exportados. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Coronilla de Caraguatá, una pequeña localidad del departamento que esperó décadas el agua potable y eso finalmente llegó. Así que vamos a darle la bienvenida a Margarita y vamos a pedirle que nos vaya contando qué pasó en ese pueblo. Margarita, gracias como siempre por atendernos. Hola, buenas noches, Guille, buenas noches a toda la gente que los están siguiendo. Gracias a ustedes por pensar en Rivera y como lo decías, sí, para la mayoría de los uruguayos el abrir la canilla es algo cotidiano, algo que lo hacemos en el automático. Y para otros, y muy pocos, felizmente, afortunadamente, es un privilegio. Y esto en Rivera, y particularmente en el Rivera del más adentro, lejos de la capital, ha sido todo un proceso el que la ciudadanía de la ruralidad accediera al agua potable. Todo empezó en Cerrillada, hace un tiempo atrás, Cerrillada y Cerrillada, que es un lugar de frontera, y ya vamos a llegar a Coronilla de Caraguatá para que la gente entienda. La ruralidad
hay en población unos 8.000 ciudadanos, repartidos en un montón de centros poblados, y pueblitos y villas. Cerrillada es uno de los lugares más lejos de la capital departamental de Rivera, y es un centro poblado de unas 250 personas, y es binacional. Ahí hay una frontera muy cerrada, muy unida, tan unida que el primer alumbramiento de agua se lo hizo del lado uruguayo, y los vecinos del lado de Rivera le cedían agua a los vecinos del lado brasileño, que venían de a pie o traían en carretillas algunos bidones. Y bueno, para hacerles corto y llegar a la noticia de hoy, allí se hizo el alumbramiento de agua en comunión con la Intendencia, OCE y la Prefeitura de Valle. Se hizo un acuerdo binacional, y la gente de un lado y otro de Cerrillada brasileño, Cerrillada riverense uruguayo, tienen agua. Son unas 250 familias. Hoy por hoy la mayoría de ellas están todas conectadas a la red de agua potable. De Cerrillada nos vamos a Guavillú, y casi todo es en la misma zona, es próximo a Villa Vichadero, que hace límite con Valle, que está cerca de Tacuarembó, pero también está cerca de Cerro Largo. Guavillú, que es una comunidad pequeñita, tiene 12 familias, y hoy por hoy, y hace poco tiempo atrás, ya de esas 12 familias, 10 están conectadas a la red de agua potable. También un trabajo conjunto de la División Alumbramiento de Aguas de la Intendencia con OCE, se llevó agua corriente a Guavillú. Y lo último, que deja muy contenta a toda la gente, y principalmente a estas no más de 40 familias, de Coronilla de Caraguatá. Coronilla de Caraguatá, hace pocas horas atrás, abrió el grifo por primera vez. Y te digo, de más de 30 años, yo creo que desde la existencia de Coronilla de Caraguatá, el agua se cargaba en baldes. Bien, dependía del camión cisterna de OCE que llevara agua cuando la sequía. Y sequía esta que afectaba al arroyo Coronilla, que era el gran pozo que tenía el vecindario. Allí se cargaba de a pie, se cargaba a caballo, en carretillas, si habían camionetas. Bueno, hoy por hoy la magia llegó allí, y también gracias a el trabajo mancomunado, ¿no?, y muy comprometido de la Intendencia de Rivera y de OCE, los vecinos tienen agua en Coronilla de Caraguatá. ¿En qué consistió? Es algo impresionante. Margarita, ¿en qué consistió ese trabajo en conjunto que hicieron Intendencia y OCE, no? Bueno, desde el principio, la Intendencia de Rivera tiene una oficina que se llama Alumbramiento de Aguas. Y esa oficina trabaja mucho en la ruralidad. Trabaja también con el Ministerio de Ganadería, convengamos, con alumbramiento de agua en el trabajo preventivo, ¿no? Con pozos, con tajamares, y siempre conocen muy, muy en profundidad la realidad de la ruralidad. Y empiezan las primeras conexiones, los primeros contactos con las referencias de las comunidades. ¿Y quiénes son las referencias de las comunidades? Las maestras y los maestros directores de las escuelas. Claro. Y muchos de ellos son unidocentes. Son maestros directores que atienden jardinera, atienden primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo y noveno, cuando hay suerte de que hayan todos esos grados con alumnos. Hay algunas escuelas que tienen a un alumno de jardinera, a un alumno en tercero, hay un alumno en quinto. Entonces se hace muy... Y es el caso de de Guavillú, que la escuela de Guavillú tiene tres alumnos, uno de preescolar, una niña de tercer año y otro de sexto, si no me equivoco. O sea que la maestra directora está torciendo los deditos para que aparezca otro pequeñito y no se resuma el año que viene con el egreso del chiquito que termina sexto y opta por, no sé si venirse a hacer séptimo, octavo y noveno en otra escuela. Pero esa es la realidad, es el núcleo duro
de la ruralidad es esta, la que te estoy relatando, y seguro que se replica en otros departamentos del país. Pero puntualmente por el tema del agua potable es algo maravilloso. Margarita, vos nos mandaste un video con unos testimonios, yo creo que son las maestras. De Elizabeth y de Natalia. Bien, vamos a verlo y después hacemos los comentarios finales. Y eso, claro que sí. Estamos contentos porque vamos a tener el agua en la zona, ya después de ser más de 30 años que luchamos, y estamos muy agradecidos a todos aquellos que nos ayudaron, ¿verdad? Comenzando por los maestros, que fueron los que empezaron a hacer notas y hacíamos reuniones, y después todos los vecinos. Así que estamos muy contentos y agradecemos a todos los que nos acompañan hoy. ¿Recuerda usted esas notas a quién lo derivaban? ¿A la Intendencia? ¿A OCE? Sí, lo derivaban a OCE. Y de ahí OCE se encargó de hacer la gestión, y ahí iban haciendo los trámites hasta llegar a nosotros. Así que sí fue por intermedio de la Intendencia. Y ahí se fue. Y los maestros los que hacían las notas, y ellos son los que sabían a quién dirigirse, ¿verdad? Nosotros les comunicamos a ellos y ellos hacían el trámite. Bueno, su nombre, bueno, y recuerda esas primeras reuniones que hacían precisamente por el tema del agua, ¿y había esperanza desde ahí? Sí, mi nombre es Natalia, somos vecinos de acá, y bueno, como dijo ella, todos contentos con este día tan importante que llegó. Parecía mentira porque parecía muy, muy lejano, pero bueno, entre coordinación ahí con la Intendencia, con gente que no dejó nunca el proyecto morir, ¿no? En realidad hace muchos años que está el proyecto en marcha, pero había quedado todo guardado por ahí en algún cajón. Y bueno, hace 6 años más o menos que fue cuando se volvió a mover de nuevo, que fue entre Jaime Mederos y Fabián Pérez, que fue el que bueno, cuando él vino, que ahí sí se movió mismo, y ahí desde eso no paró un poquito cuando el tema de la pandemia, pero después se movió de nuevo, y por suerte, bueno, hoy estamos con este sueño hecho realidad. Para todos los vecinos, una felicidad y un orgullo, ¿no? Porque algo que solo el que pasa, capaz que el que está en la ciudad le parece algo simple, porque abre la canilla todos los días o tira una cisterna, se baña y tiene el agua. Y acá era todo un tema, ¿no? Había que cargar agua a balde, a caballos, hinchados en un barril, hinchados por caballos. A carretilla, bueno, a mano, en camioneta, miles de sacrificios, ¿no? Es más, en la zona cuando quedó todo sin agua, cuando la sequía mismo, se cargaba agua del arroyo Coronilla, que está para allá abajo, que es un agua muy contaminada, pero bueno, era lo que había. Y bueno, y a veces se podía, si alguien iba a Bichadero, que es lo más cerca que tenemos, como que había agua potable, se traían botellas para el consumo, ¿no? Pero se pasó mucho sacrificio. ¿Muchas familias tuvieron que irse de acá justamente por la falta de agua? Sí, muchos vecinos que hoy que fueron parte de las primeras reuniones, por ejemplo, no están porque justamente por el tema del agua se fueron, ¿no? O sea, capaz que por algo más, pero el tema del agua es algo esencial, ¿no? Porque es algo esencial para la vida de todo ser humano, es el agua. Pero esto marcará un antes y un después. Un antes y un después para la comunidad, sí. La verdad que sí, estamos muy felices porque llegó el día. Sí. Muchas gracias y bueno, que sigan disfrutando de todo. Bueno, muchísimas gracias. Nada mejor que escuchar esos testimonios y verlos para los que nos están mirando por YouTube para entender la dimensión del tema desde el lejano Montevideo. Por ahí se colaba una música, así que presumo que empezó la fiesta. Sí, Margarita, la fiesta. Me imagino. Margarita, nos quedan así un minutito. Contame simplemente, lo mío resumime. Sobra, ¿no? Lo mío sobra. Ya con el testimonio de estas dos mujeres, doña Elizabeth y Natalia, es suficiente para pintar la realidad, ¿no? Y aquí lo del éxodo, el éxodo rural, gran parte del éxodo rural es por no acceder a recursos. Y yo lo decía al principio, no es un privilegio, es un derecho básico.
básico, esencial, ¿no? Que hoy, en pleno siglo XXI, alcanza a algunas familias del interior profundo. Dime, Guille, ¿en qué puedo ayudar? No, que me gustaría, para cerrar nomás, que me resumas en lo más breve que puedas, en 30 segundos, porque no tenemos que ir a la tanda, si este trabajo en conjunto entre OCE y la Intendencia de Rivera se va a trasladar a otras pequeñas localidades. Nombraste algunas al principio, nos detuvimos aquí en Coronilla de Caraguatá, pero quizás tengamos nuevos anuncios en breve. Sí, es un hecho, es un hecho. El propio vicepresidente de OCE lo anunció en su discurso allí inaugural, cuando abrieron el grifo, ¿no? Cuando abrieron la canilla, que no para por ahí, y Rivera todavía tiene algunas zonas carentes de agua potable. Una no tan lejana a la capital departamental, que es Villa Sara, que queda en la propia ciudad. Hay un lugar que no tiene agua y va a llegar dentro de muy poco, y en un centro poblado que es próximo a la ciudad de Rivera, que se autogestionaban con un pozo, con una perforación casera, que es el centro poblado Lagos del Norte, que tiene a más de 1.000 personas allí residiendo. Y también va a estar por ahí, están muy contentos. Inclusive un trabajo conjunto de saneamiento para terminar y llegar al 100% del saneamiento en Capital Departamental de Rivera. También el trabajo se está haciendo en conjunto con la Intendencia y con Rivera. Alumbramiento de aguas seguirá habiendo por doquier, pero esta necesidad urgente es particularmente en Villa Sara y en el centro poblado de Lagos del Norte. Margarita, gracias por traernos esta realidad. Le cuento a los que nos están mirando o escuchando que hay una nota mucho más completa donde pueden ampliar la información que Margarita publicó en la edición digital de La Diaria, así que la pueden ir a leer. Gracias, de nuevo estamos en contacto en cualquier momento. Claro que sí, un abrazo, buenas noches para ustedes. Un abrazo, Margarita Silva, colaboradora de La Diaria en Rivera. Hacemos rápido la pausa, ya lo veo al señor Marcelo Pereira calzándose los botines para comentar, en base a su columna, algunos temas de la actualidad del día de hoy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estas
vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Vacaciones de invierno, esta promo es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo. Disfruta de todo lo mejor del deporte en vivo desde ESPN y de tus series y películas favoritas. Además, llévate un Antel Box a mitad de precio para convertir la TV en un Smart. Antel, el futuro lo creamos juntos. Piano, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Tá relampeando, cadê neném? 45 minutos pasan de las 7, antes de hablar con Marcelo Pereira, antes de que nos cuente por qué suena Lenine. Un saludo especial porque nos lo piden, y cómo no vamos a saludar a Zuli, que está en Villa Pancha, y a la persona que nos dice quién es, que nos manda un videito de la Escuela 105 de Juan Lacase en el día de hoy, que contó con la presencia de Yamandu Orsi. Justamente nosotros hablamos de algunas declaraciones que dio Orsi en la jornada de hoy respecto a los temas que lo tenían ocupado, hasta casi hackeado al presidente de la República. Pero bueno, Marcelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Lenine, no? Tengo en mis manos, nos las van a mostrar ahí los compañeros, tengo la contratapa del día de hoy, carencias editoriales críticas. La contratapa tradicional de los jueves de Marcelo en La Diaria. ¿Por qué Lenine? Para ambientar esta columna y este espacio, ¿no? Porque el tema de fondo de toda esta controversia, que yo la tomé a partir de una editorial del País que salió el lunes, pero bueno, hoy se recalentó con la conferencia de prensa de la coalición republicana. Parece que todos leyeron el editorial del País del lunes, no sé si leyeron el tuyo. Sí, no sé si por ese motivo, pero en definitiva, lo que está en el fondo de esto como problema es el refuerzo a las políticas contra la pobreza infantil que quería, que propuso el gobierno de este mensaje de rendición de cuentas, que en algún momento habló de que fuera de lo que se llama gasto cero, o sea, en realidad solo de programado de presupuesto. Si hubiera sido así, en realidad tanto daba que la oposición lo aprobara o no lo aprobara, porque seguíamos con lo que estaba programado, ¿no? Sin cambios. Pero tiene cambios, tiene un incremento considerable, unos 31 millones de dólares, concentrado en 4 áreas, pero en gran parte en la prioridad que había declarado el gobierno y todos los demás partidos antes de las elecciones, que es, bueno, mejorar la situación de esos hogares uruguayos en los que hay niñas y niños y que son hogares muy pobres, y eso está afectando justamente la situación de una parte muy considerable de la primera infancia uruguaya. Y uno decía, bueno, esto va a ser lo que no va a dar para problemas, ¿no? Discutirán todo lo demás, pero en esto que habían dicho que estaban todos de acuerdo, esto marchará. Y sin embargo, no está marchando. Yo sé que el diario El País no es el portavoz oficial de las autoridades del Partido Nacional, y que además nadie que integre el Partido Nacional está obligado a guiarse por lo que sale en los editoriales del País, que no los lee mucha gente, los editoriales en general no los lee mucha gente, el consumo de noticias va por otro lado, pero me parece que son síntomas, porque hay sin duda una relación de influencia mutua, ¿no?, entre el Partido Nacional y el País, histórica, la ligazón fuerte, y además el País está desde hace algunos años en una posición, yo diría, bastante más extrema que la del promedio de los dirigentes del Partido Nacional. A veces está ubicado en algún lugar entre las ideas que defienden acá los dirigentes del Partido Nacional y las de Milei, para decirlo así medio, sintetizarlo medio a lo bruto. Porque, y bueno, y en esto hay un razonamiento realmente muy raro, el que dice que toda esta historia de
de unificación de prestaciones para los hogares que tienen niños. También le suma todas las carencias que tuvo el censo de 2023, que no lo hizo este gobierno, lo hizo el gobierno pasado. Más que el MIDE se está ajustando los criterios para asignar prestaciones que tenían 15 años de definidos, y en 15 años cambian muchas cosas en los hogares, yo qué sé. Y además se ve, algunas cosas se ve que no funcionan bien, yo qué sé. Se evaluaba, se le daba un cierto peso al hacinamiento en los hogares. Entonces, de repente, una mujer que vivía sola no tenía puntaje en ese sentido, porque en su hogar no estaba hacinado, y eso la dejaba fuera de algunos beneficios, aunque estuviera en la llaga económicamente. Bueno, todos indicadores que son de vulnerabilidad, no solo de ingreso, porque el ingreso va y viene, lo estuve explicando esta semana, lo he estado explicando autoridades. Un hogar pobre, una semana tiene una changa, la otra semana no lo tiene, y entonces el ingreso fluctúa. Pero hay el índice de carencias críticas es una cosa que va más a la vulnerabilidad estructural del hogar, y es lo que hay que realmente se va tendiendo a tener en cuenta, sobre todo esto, más que esa línea de pobreza por plata, ¿no? Pero bueno, entonces en esto lo que el editorialista vio es que hay todo un plan del gobierno para hacer clientelismo para 2029, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora, como no se sabe en realidad muy bien quiénes son los que necesitan, porque el censo tuvo carencias y no definió bien, no midió bien los asentamientos y le faltaron entrevistas, y a la vez ahora el MIDE se está haciendo unos cambios que no los hacen los técnicos con su propio criterio, más bien que los hacen los técnicos con su propio criterio, porque es una tarea muy delicada determinar todas las variables que determinan que un hogar tenga o no tenga una prestación, de la tenga mayor o menor. No pueden ser los datos del censo, todos lo hicimos en el 2023, hay una cantidad brutal de preguntas, hay que preguntarle muchísimas cosas, lo hace gente que no está capacitada especialmente, y bueno, hay que tener un trabajo técnico así. Y después dice, bueno, y además ahora unifican y van a eliminar todas las contraprestaciones famosas. No es verdad, se elimina solo la sanción, digamos, por no mandar los gurises a la escuela o no llevarlos al médico. Equivale al 20% de esa futura prestación unificada, que va a juntar 4 que había. Y está bien porque, como explicaron en los medios también esta semana, en realidad la única que estaba condicionada era la asignación familiar del plan de equidad. Las otras 3, la asignación familiar común, tradicional, el bono crianza y la tarjeta de Uruguay Social, no tenían condicionamiento, no tenían contraprestaciones. Entonces, ponerle a toda esta prestación unificada un condicionamiento on-off, era como aumentar las demandas sobre la población más vulnerable y más embromada, ¿no? Que no parece la cosa más razonable del mundo. Aparte de la discusión de si esto sirve para algo o no. Pero venía en esta línea. Este es todo un plan maquiavélico del Frente Amplio para, no sé, después cambiar votos por prestaciones sociales. Ya pensando en 2029 directamente. Sí. Esto era en realidad más chocante que peligroso, porque bueno, son cosas que salen en los editoriales del país. Pero hoy la consecuencia práctica de lo que dice la coalición republicana es la misma salvajada que estaba proponiendo el editorialista del país, solo que quizá más con peores alcances, porque dice una serie de cosas un poco realmente inconsistentes esta conferencia de prensa, porque dicen, bueno, después en la discusión en particular vamos a proponer cosas. No hay discusión en particular. El proyecto, si no se vota en general, quedó en comisión. Que era lo que comentamos hoy en el informativo, ¿no? No hay discusión en general, no pasa a la otra cámara, no hay nada de que negociar. Y esta otra historia que en algún momento amagaron, decir, bueno, que manden estos proyectos por separado, y ahí se los votamos, es una timba. Porque cuando vos haces una rendición de cuentas general, decís, bueno, yo voy a sacar de acá y voy a poner acá, entonces me termina cerrando en un número, manejo el déficit, manejo, ¿no? Como cuando planificás la economía general de una casa, de cualquier cosa. Si vos tenés que mandar, por un lado, los recortes que vas a hacer en tal área de tal ministerio, por otro lado, esto, por otro lado, lo que querés aumentar,
el resultado final de la discusión de cada una de esas leyes en el Parlamento puede ser cualquier cosa. Te puede dar un déficit, te puede quedar desfinanciado. No es racional, ¿no? Recortarlo en pedazos y aprobarlo, discutirlo y aprobarlo cada uno por separado. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Está el tema de Cabildo. Quizá haya alguna negociación viable con Cabildo abierto. Yo no descarto completamente que algún legislador, hoy aparecieron todos, una gran cantidad, como diciendo, estamos todos, acá no va a haber fisuras como hubo la otra vez. Vamos a ver qué pasa. Había algunas publicaciones en X de algunos legisladores frente amplistas apuntaban, vamos a ver cuando algunos diputados vayan a sus ciudades, algunos diputados que no son de Montevideo, y algunos sectores de la población les hagan directamente en el cara a cara ese reclamo de que y les van a tener que contestar, no te va a poder recibir ninguna comisión en el Parlamento porque no hay comisiones. discusión. Entonces todo esto va a quedar... Ese era un argumento que manejaban hoy, como que esto era puro fuego de artificio y que en el momento en que llegue... Y quizás... con una teoría muy curiosa. La rendición de cuentas tiene dos partes. Tiene una parte que es, como el nombre indica, rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Es un informe contable. Es decir, el año pasado ustedes me autorizaron a recaudar esto y esto y a gastar esto, y esto fue lo que yo hice. Acá están los números. Las veces después de que volvió la democracia que no se votó la rendición fue en 2 periodos del gobierno de Jorge Valle después de la crisis de 2002, y no se votó por un problema contable, porque entendió la mayoría del Parlamento que la forma en que presentaba los resultados no era correcta desde el punto de vista de la contabilidad del Estado, porque había cosas que tenían que estar en pérdidas, no se ponían porque querían evitar querían dibujarlo un poco para que no saltara el estado calamitoso en que había quedado la economía del país, y no se aprobó. La consecuencia es que todo sigue como está, no pasa más nada, pero en este caso, que no pasaba en 2003, 2004, porque ahí no había mucho para mejorar, claro, es que dicen, no, vamos a votar como si esto fuera una interpelación al equipo económico. Entonces, como a mí no me gustó lo que hicieron este año, les rechazo la rendición de cuentas. No es para eso la rendición de cuentas. Claro. Tiene esa parte contable, y tiene la otra en que se proponen cambios a lo que está presupuestado. Eso es lo que está trancando ahora los cambios en seguridad, las mejoras en seguridad, para infancia, para educación y para personas en situación de calle. Esas eran las 4 prioridades a las que se destinaba más dinero, y votar en contra del presupuesto general significa que no hay más dinero para esas prioridades ni para ninguna otra cosa. Queda todo como estaba. O sea, no me gusta cómo está trabajando el equipo económico, pero tampoco lo dejo mejorar. Le impido mejorar con esto, porque quería dedicarle más recursos a algunas cosas, suponemos, para mejorar la gestión, el acierto o el error, pero con esa intención, en un momento en que no recaudaste lo que habías previsto, no aumentás gasto de dicharachero que sos, ¿no? Y menos en un año que falta bastante para las elecciones. Después, cuando las elecciones se acercan, es otra cosa. Entonces, es una conducta realmente que dinamita muchos puentes. Yo no sé cómo va a quedar las relaciones políticas, por eso digo, no descarto que algún diputado de los partidos que estaban hoy en la conferencia de prensa pueda conversar algo, porque está defendiendo los intereses de la gente que lo votó. Vamos a ver qué pide Cabildo. Si pide disolver la institución de derechos humanos y soltar a todos los presos de Domingo Arena, me parece que no. Que, como decía Manini Tucci, fue más cauto. Hay una nota que está publicada en el diario El País que comentábamos algunos detalles. Fue más cauto, ¿no? Habló de la Fuerza Aérea, de los presupuestos. Siempre algún aumento más para la tropa. Exacto. Que es lo que... también funcionó en la votación del presupuesto. Pero me da esa impresión que los pocos dirigentes son los que siempre hablan en estas conferencias de prensa, porque no va rotando la dirigencia blanca colorada y independiente no rota porque es uno solo, pero bueno. Es como que a algunos ya no les importa nada. Tampoco les importa cuidar la relación con Cabildo, porque hoy a Perrone dijeron de todo por el otro proyecto de fiscalía.
No, y sobre las transferencias, un argumento que le cae muy bien a cierto sector de la sociedad es así, y que con el cual machacó Bordaberry particularmente, argumentando que aflojan las transferencias, que no se van a exigir, y se refirió específicamente a que vuelven a darle dinero en mano. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Se van a comprar celulares, van a ir al supermercado y se van a comprar vino y whisky. ¿Te das cuenta? No son buenos pobres. Es un argumento, ¿no? Que es un argumento que hay un sector de la sociedad que argumenta también en ese sentido, ¿no? Sí, entre otras cosas porque no conoce cómo funcionan estos sistemas. Porque primero, es un mito disparatado eso de que hay gente que vive de lo que le da el Mides, ¿no? Estos son refuerzos. Estamos hablando, en algunos casos, se decía como gran avance que llegaba a 10.000 pesos por mes, ¿no? Una prestación unificada. Entonces, bueno, ya ven, la gente no vive con 10.000 pesos por mes, tiene otros ingresos. Es una ayuda, es un apoyo no de una gran magnitud. La gente que no cumple con las contraprestaciones, el otro día lo explicaba Jimena Pardo en uno de los programas de la radio, son 3.000 de una cantidad, es menos de un 1%. O sea, que la gente en general no conozca de políticas sociales no está bien, debería saber, porque qué es lo que se hace con la plata que pone, digamos, con sus impuestos. Ahora, los dirigentes, altos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que estuvieron gobernando hasta hace un par de años, no saben lo que se hace, es grave. Si saben y hacen como que no saben, es más grave. Es más grave aún. Marcelo, gracias. ¿Nos vemos el martes que viene? Nos vemos el martes que viene, sí, sí. Bueno, y nosotros nos vamos. Hay una gran entrevista hoy de Carlos Dopico, ya lo vi, está en el estudio el señor Rubén Rada, así que ya nos vamos a gran maestro. Cierre de informativo de cierre, ya llega La Música Me Llueve.